Grabando antes de olvidarme. ¿Cómo les ha ido? Tal vez lograron armar el micrófono. La semana anterior eso estuvo súper rápido y eh, cuéntenme cómo les ha ido. ¿No les ha ido? Yo creo que lo conseguí, pero no sé si es que mi amplificador suena bien. O sea, de hecho no suena bien por el conector, pero el del amplificador. Pero sí suena, porque probé una vez y no sonaba nada, y después ya probé y sí sonaba. Entonces, ahí entiendo que por lo menos hay algo que está ocurriendo. Ajá, bacán, chévere. Eh, sí, yo quería decirles, ¿no? O sea, que partamos de preguntarnos qué tecnología tenemos disponible, ¿no? A nuestro alrededor. Recuerden que lo que estamos buscando son entradas y salidas de entradas y salidas de sonido. Mónica. Ah, y así no me suena. Yo le iba a decir, preséntate. Hola. Entonces les decía, ¿no? Aprovechen, o sea, como todos estos aparatos que tienen con entradas y salidas. Recuerden lo que estamos hablando de la cadena electroacústica, ¿no es cierto? Entradas y salidas que se conectan unas con otras mediante cables. Y entonces pensemos en cuáles son esas entradas y salidas que tenemos a nuestra disposición ahorita. Por ejemplo, ese parlante que tiene el Fernando ahí tiene varias entradas, pero de ley tiene la de Es Jack, la chino. que estamos trabajando. Em, ¿No es cierto? Eso es una tecnología que ahorita está súper como popular, súper disponible, ¿no es cierto? Esos parlantes así cada vez incluso bajan de precio y son además a batería. Así, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no, ni siquiera necesitan el cable a la luz, uno puede cargarles y llevar a donde sea. Todas esas son tecnologías que en realidad no teníamos disponible siempre. Es bastante nuevo eso de poder cargar el parlante con batería por a donde sea. Y con estas entradas, ¿no? Entonces, sin embargo, esa es otra de las salidas, ¿no? No es una salida, es una entrada de todo aparato, ¿no? La luz necesariamente. Tenemos que considerar eso también, siempre. La primera entrada a veces es la luz, le da energía al aparato, a la caja negra que está ahí que tiene solo estas entradas y estas salidas. Es una caja negra. Adentro hay un montón de circuitos y alambres y que no sabemos en realidad cómo funciona. No nos interesa mucho tampoco. No meterán ahí alambres, se pueden electrocutar. Entonces, lo importante es que tenemos estas entradas y estas salidas, ¿no? Entonces, busquen a su alrededor, ¿no? O sea, ya hablábamos la semana anterior de una tecnología tan disponible que hace 100 años fue la primera tecnología, hace más de 100 años, hace 150 tal vez 120 fue la primera tecnología que trajo esta nueva dimensión a los seres humanos, ¿no? Esto de poder estar sin estar, esta telepresencia, ¿no? De estar a la lejanía, mediante nuestra voz que viaja por un cable a través del teléfono. Entonces, imaginen hace 120 años cuando aparece esta nueva tecnología. Y ahora, ¿cuál es la tecnología que tenemos que cumple esa función? ¿Y cómo la usamos? ¿Y cuáles son las entradas y las salidas que tiene esa tecnología? ¿Cuál es esa tecnología que tenemos ahorita que reemplaza todo eso que estamos hablando, que venimos hablando, todas las tecnologías que venimos hablando? ¿En internet puede ser? No diría que el Internet, tal vez el Internet es el medio, pero igual tenemos entradas y salidas en las tecnologías que tenemos, o sea, materialmente en nuestras manos. Lo wireless, quizás, ¿no? Lo inalámbrico, se me viene a la cabeza. Yo digo algo más básico todavía, no necesitar Celular. el aparato, el celular, claro, exacto. Muchos de ustedes están conectados con un celular y algunos de ustedes con una computadora, ¿no es cierto? Ambos dispositivos tienen entradas y salidas.
Entonces vamos a identificar cuáles son las entradas y las salidas de estos aparatos que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, Cristian, a ver, una pregunta. Yo cuando estaba haciendo el micrófono y decía, bueno, lo conecto al celular, pero ingresa por esa entrada donde ponemos los auriculares. ajá, Pero digo, si por ahí escuchamos, ¿cómo va a emitir un sonido? ajá, verás, normalmente, cuando solo es de auriculares, fíjate en este conector, es de dos líneas negras, ¿no es cierto? Déjame ir a ver Entonces, el video. en teoría, la punta es un canal, ¿no es cierto? El siguiente espacio es otro canal y la base es el negativo. Entonces, o sea, este es como el típico conector estéreo. ¿A qué nos referimos con estéreo? Esta es una palabra S justo, por ejemplo, que tienes en tus manos tú. Ese es estéreo. ¿A qué nos referimos con estéreo? ¿De qué está hablando la palabra estéreo? Mm, De dos sonidos, como uno derecho y uno izquierdo. Ajá, dos canales sería la palabra correcta, ¿no? Dos canales. Dos canales que van simultáneamente y que uno se conecta a la oreja derecha y otra a la izquierda. O si no van a los parlantes, ¿no es cierto? Y por lo general tenemos estos sistemas de dos parlantes. Las computadoras, casi todo tiene dos parlantes. Los reproductores de sonido, uno derecho y uno izquierdo. Ese es como el sistema, ¿no es cierto?, estándar. Esto solamente es, ¿qué sería? Sería, la salida sería el hueco de los auriculares por donde sale el sonido, ¿no es cierto? Y se conecta aquí a este macho y va a los auriculares. Entonces ahí tenemos ya una conexión de una cadena electroacústica. Ahora los celulares y muchas computadoras ahora también vienen solo con un solo huequito, ya no vienen con dos. Entonces ahí viene este otro conector, que cachas que tiene tres líneas. Entonces aquí la primera es la del micrófono, ¿me corrigen? La primera es la del micrófono, la segunda y la tercera son de los canales de estéreo de sonido y la base es el negativo. Ah, ya. Entonces, para ponerle en el celular, debería haber comprado el de tres. Para entrar al celular necesitamos el de tres o un adaptador. Hay estos Ah, ya. adaptadores también que sacan y le dividen en dos canales, Ah, ya, como el que tiene Gabriel. como el que tiene el Gabriel. Ajá. Ya, chévere. Ajá, entonces ahí tienes la ventaja de que tendrías como un canal para salida y otro para entrada. Y eso es importante, ¿no? Que vamos a identificar justo para todo, cualquier dispositivo que vamos a usar. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? Entonces así podemos hacer bien nuestra cadena electroacústica, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí con la cadena electroacústica? Las entradas que pueden usar. Recuerden que en teoría, por esta entrada debería entrar cualquier cosa, en realidad, pero no es tan fácil. Así, este conector, por ejemplo, no entra en mi celular. ¿Quieres decir algo, Gabriel? Sí, como algunos dispositivos tienen diferente tipo, como que la primera cabecita es micrófono o un canal estéreo, y así se diferencia. Toca Pero creo que ahora es experimentar. homologado, pero igual depende del equipo si es un poco más antiguo o más nuevo. Ajá. Hmm. Entonces sí, toca como averiguar varias cosas de nuestro dispositivo, ¿no? Justamente para saber cuál es bien la entrada, la salida. Capaz que eso es lo que yo estoy haciendo mal con mi celular. Y no me entra un micrófono de contacto que estoy tratando de meter a mi celular. Sin embargo, em, a ver qué. Eh, para entrar los micrófonos, ajá. En teoría debería entrar cualquier cosa. Como les decía, ¿no? Micrófono de contacto. No va a entrar tampoco cualquier micrófono, por ejemplo, de estos de karaoke y así. La mayoría de estos micrófonos necesitan un preamplificador. Entonces, en nuestra cadena electroacústica, el micrófono primero va a un preamplificador y esto iría al celular o a la grabadora o a la computadora. A ver, Mariví. Cristian, ¿cuál es
Pero yo tengo un preamplificador porque tengo un tocadiscos. Entonces vi que Mm, tenías que ponerle ajá, el preamp y esos todo esto. tienen el fono. ¿Cuál es la diferencia entre preamplificador y amplificador? No, no. Ajá. em, Cosas como un micrófono, así como los de karaoke, digamos, así, estos bien baratos, digamos, así, los de karaoke baratos. Ni siquiera inalámbricos, así, los con cable. Imaginemos uno de esos. Esos, o sea, si bien tienen toda eh, la electrónica del micrófono, con la membranita vibrátil y todo eso que transforma a energía electroacústica, la señal acústica. Esta señal electroacústica em, es simplemente refleja el movimiento de la membranita que tiene el micrófono. Entonces, este tipo de micrófonos, por ejemplo, necesita primero un preamplificador de esa señal para luego poder nosotros escuchar. Entonces, ese preamplificador por lo general es el fono, ese que tú dices que tienes justamente el del tocadiscos, por ejemplo, porque la señal del tocadiscos es igual. La aguja del tocadiscos, o sea, nos está como sintiendo, ¿no es cierto? Lo que nosotros le hagamos, incluso si le movemos con el dedo, ya hay un ruido ahí, pero esa señal es muy bajita. Eso se Entonces, llama señal análoga. es la O señal hay variedades. análoga, es la Ok. señal análoga que entra justo no hemos discutido eso de análogo y digital, eso lo íbamos a hablar cuando ya hablemos como de sonido digital. Por el momento, todo de lo que estamos hablando es análogo. Análogo electroacústico, transformado, ¿no? Las señales acústicas a electrónicas. Entonces eso conforma una señal análoga. Y todo lo que estamos viendo ahorita es análogo. Mientras no metamos la computadora, va a ser análogo, no va a ser digital. Y que estábamos, pues, la señal de la aguja, ¿no es cierto? Entonces la señal de la aguja, o sea, es muy bajita como para solo conectarle a un parlante. Necesita pasar en la cadena electroacústica por un preamplificador que la hace más grande y la hace como escuchable por el parlante. Este preamplificador por lo general luego va al amplificador, que es el que en cambio manda la fuerza necesaria para mover la membrana del parlante. Entonces el amplificador a veces es pesado y tiene así como, o sea, unos circuitos grandes, porque lo que hacen es transformar esta señal que le manda el preamplificador ya en algo que puede mover los imanes, por ejemplo, que mueven la membrana. Imaginemos un parlante como el que mostró el Fernando, ¿no? Estos grandotes. Esos tienen adentro un imán que mueve la membrana, entonces necesitan bastante energía para mover eso. Entonces el amplificador convierte la señal análoga de sonido en algo que puede mover estos imanes. Entonces ya dependiendo del parlante, necesitas cada vez un amplificador más grande. Ajá. El preamplificador lo que hace en cambio es amplificar la señal electroacústica que manda la entrada, sea el micrófono, sea la aguja del tocadiscos. ¿Qué más podemos meter? Pensemos en la tecnología que tenemos disponible ahorita, de nuevo, ¿no? Un ¿Qué es? cabezal, Ah, un cabezal de esos de Walkman o de, ajá, de magnético. Cabezal los de magnético, cassette. sí, los de cassette. Así han visto, ¿no? Las cabecitas de cassette que tienen, ajá, la grabadora son dos, ¿no? Una que graba y otra que toca. Entonces, Cristian, pueden mandar, eso también se puede usar. Dime, Mariby. entonces si tengo un parlante pequeño, podría usar el preamplificador para el micrófono a contacto. Un parlante pequeño, ¿como cuál? Eh, no sé, como una, no sé si puedo usar las radios estas, había unas radiecitas que tenían un parlante, eran como radios de bolsillo, que tenían un Sí, parlantito, tal vez estos a eso. cubitos Bluetooth, ¿no es cierto? Que Ajá. tienen una entrada justo chiquita como esta, ¿no es cierto? Eh, Sí, hay unas, lo he logrado, en eso lo he logrado. La tecnología de esos es tan básica que yo sí lo he logrado. No amplifica mucho, obviamente, o sea, es un área chiquitita la que amplifica, pero sí suena. Ajá. No, ya no se encuentra mucho de esos, pero con la entrada de ahora casi todo es inalámbrico. Es un problema, es.
que todo sea inalámbrico, así, todavía yo abogo por el cable, nos ayuda full y la calidad es mejor del sonido. Am, ya vamos a hablar de eso de la calidad, ¿no? ¿A qué me refiero con la calidad? Pero estábamos hablando de las entradas posibles, ¿no es cierto? Entonces, desde el cabezal de cassette y y yo quisiera que ustedes piensen también en las entradas que ustedes tienen disponibles en su celular, por ejemplo. Tenemos el micrófono, ¿no es cierto? Eso es como de cajón que tiene el celular, pero tiene más sensores que también nos sirven. Por ejemplo, el acelerómetro. La mayoría de celulares ya tienen acelerómetros. Entonces el acelerómetro, o sea, mide como el movimiento de las cosas. Entonces a veces, o sea, para vibraciones como muy grandes, estructurales o geofísicas, ¿no? O yo qué sé, del mar. Es mejor, o hay artistas, digamos, no sé si es mejor, pero hay artistas que están usando acelerómetros, por ejemplo, para, para sentir esas vibraciones, ¿no? Y captarlas y poder amplificarlas, ¿no? Am, Una fotocelda también puede ser. Fotocelda más como controlador que como entrada de sonido. Pensemos en las entradas de sonido posibles, ¿no? No solo es el micrófono, sino que todas estas entradas que capturan vibraciones del mundo, ¿no es cierto? Entonces están los hidrófonos también, están sismógrafos, o sea, hay gente que ha utilizado estos de los electrocardiogramas, o sea, si cachan también los dispositivos de los hospitales, por lo general tienen esta salida también, incluso los ecos, no, las ecografías también tienen la salida de sonido. Entonces, todas esas pueden ser usadas como entradas para nuestra cadena electroacústica, ¿no? Justo hablábamos Lockwood, Anya Lockwood, la semana anterior, ¿no? Que ella ya empezó a usar estos micrófonos de contacto, por ejemplo, para sentir las vibraciones de los troncos, sismógrafos, ¿no? Para sentir la tierra. Incluso pensemos en los micrófonos que tenemos. No, la próxima semana es Anya Lockwood ya más a profundidad. Pero pensemos incluso en los micrófonos que tenemos a disposición en nuestros satélites, ¿no? Y que están a disposición a través ya del internet y que podemos utilizar también como entradas. Ahorita hay un carro en Marte, por ejemplo, y tiene prendido el audio, un micrófono en Marte. Entonces pensemos como también todos estos micrófonos que tenemos a disposición, ¿no? Todas las entradas posibles que tenemos a disposición. Obviamente el internet ayuda full, justo como para conectarnos ya a estos micrófonos inalámbricos. Y justo de eso vamos a hablar hoy, porque ya el internet vendría a ser como una derivación tal vez de lo que en un inicio fue la radio. Tal vez la primera experiencia de transmisión masiva de información con la que dispusimos que tuvimos disponible los humanos fue la radio. Entonces, yo creo, bueno, cuenten más bien ustedes cómo es su experiencia de la radio, cómo ustedes se relacionan con la radio ahorita. ¿Cómo es? ¿Se relacionan con la radio? ¿Es algo con lo que se relacionan? ¿O son consumidores, se conectan? ¿Cómo es? ¿Transmiten? Tal vez han transmitido. ¿Cómo ha sido qué radios tienen a su disposición cercanas? ¿Cuáles se les ocurre? Para mí la Yes. radio ha sido un proceso del, que ha venido evolucionando, ¿no? Bastante para mí, ¿no? Desde que lo escuchaba de chico, ¿no? Directamente era como muy asiduo al Walkman, ¿no? Para mí lo mejor era tener audífonos, estar constantemente conectado, ¿no? De alguna manera como, era como esta compañía, ¿no? Y según me cuentan, ¿no? Mis padres
ya mis abuelas en algún momento, pues era una cuestión donde las familias se congregaban, ¿no? Actualmente casi no escucho radio. La verdad que lo reemplazó en buena forma el streaming y actualmente los podcasts, ¿no? En particular tuve la oportunidad de producir radio online, un programa en vivo, hicimos casi 100 programas y allí, bueno, era el proceso como estar como productor, no en la consola. La verdad que me parecía muy interesante todo el proceso, pero ya ahí ya no me metí, ¿no? Pero es muy interesante, sí. O sea, me parece que la radio sigue evolucionando. Es difícil de que muera como medio en particular. Lo percibo así, como que está evolucionando y se ha visto forzada esa evolución. Bueno, creo que ha pasado también con los medios impresos, ¿no? El internet, claro, nos obligó a que se transformen muchas cosas. Y por ejemplo, justo hablando de podcast y hablando como de radio por internet, es distinta la experiencia, ¿no? O sea, del stream, ¿no es cierto? De como conectarse, o sea, algo que está en stream y sobre el que nosotros no tenemos mucho control, sino que está en control del DJ, digamos, ¿no? A conectarse a un podcast, que es algo que nosotros escogemos de cierta forma de un playlist. Es casi como poner un CD, casi como obtener de un archivo, de una sonoteca, escojo un archivo, lo pongo y le pongo play, ¿no es cierto? En cambio, el stream, o sea, esta experiencia de conectarse a este flujo que está, eh, ¿no? En la radio clásica son las ondas electromagnéticas, ¿no? Por las que está viajando el sonido. Estas ondas electromagnéticas que nos rodean, ¿no? De las que estamos rodeados en la naturaleza. Hay micrófonos electromagnéticos también, ¿no? Que pueden capturar estas ondas electromagnéticas. Em, podemos aprender justo a hacer cómo hacer uno cuando hagamos el presencial. Voy a llevar, les voy a poner los materiales, es facilito también, y podemos ir cazando así como las ondas electromagnéticas ahí del malecón o del edificio mismo de la Huartes. A ver, ¿qué vamos a estar en el AN 24? Entonces, am, Quisiera agregar algo también, no sé qué opinen ustedes sobre la sensación, lo táctil que ofrecía la radio análoga. Bueno, todavía hay dispositivos que lo permiten, pero era muy distinto el manipular perillas, ¿no? Y girar perillas y trasladarte entre diales y sentir, e incluso estar entre los diales y jugar con eso, ¿no? Porque a veces cuando te vas trasladando, va cambiando el dial ¿no? Y esta cuestión táctil, ¿no? De que puedes controlarlo con tu dedo, que el streaming no te lo permite, ¿no? Es como mucho más. claro, lo digital. O sea, tal vez ya es hora justo de que empecemos a hablar de esta diferencia entre análogo y digital, ¿no? Y cómo lo análogo justo es esto de la perilla, de ir cazando en el espectro electromagnético con la antena, ¿no? También ahí sacando la antena, lo que más podamos, que es justo la que captura la antena es clave para hoy, ¿no? Que captura y que para ellos que transmite también, ¿no? La radio. Entonces, sí, yo extraño mucho esa tecnología, de hecho. Mi última radio con perillas, o sea, la tuve hace como 20 años y en realidad extraño mucho esa experiencia justo de la radio análoga, porque ahora todos los dispositivos, o sea, son digitales. Ya solo uno puede como programarlo. Siguientes puntos, ¿no? Uno no va navegando por el espectro, digamos, ¿no? Buscando y cazando. ¿No es cierto? Esta experiencia sí cambió bastante con lo digital. Y en verdad que ahorita casi ya no hay dispositivos que nos permitan sintonizarnos, ¿no? Ni siquiera en los autos. Los autos era tal vez el último lugar donde todavía había estos dispositivos, ¿no? De la radio con la perilla. Pero ya ahora todo es digital, todo, desde hace unos 10 años siquiera. Todo es digital y cambió la experiencia, ¿no? Em, ¿Alguien más tuvo la experiencia de esto de la radio análoga? ¿Logró llegar? Esto de sintonizarnos.
Touchscreen mata perilla. ¿Qué será? Yo creo que el futuro es que tengamos en las perillas digitales así virtuales completamente y que estemos así. Claro, yo tuve cuando era joven, cuando era muy pelado, yo escuchaba la Metro Estación, me imagino que. Y claro, o sea, mi comunicación era con la música, con la Metro y el TV. Y claro, no es como ahora que tienes Spotify y escuchas la canción que te la gana cuando quieras. Antes era de esperarte que salga la canción que tú querías que estaba. Y era bueno, claro, que hasta a la final tenía cierta magia el esperar que salga una canción o esperarte la canción que te gustaba porque la pueden reproducir en la televisión o en la radio. Era algo bonito. Al final ahora la escuchas cuando quieras, a la hora que quieras. O sea, como que le ha quitado ese sabor de poder tener como que ese pedestal de escuchar la canción que te gusta. Ajá, y las radios ya no ponen tanta música, ¿no? En realidad ahora, o sea, es como que ponen lo mismo, todas las radios lo mismo. Antes había como radio de rock, radio de música clásica, radio de reggae, radio, ¿no? Y uno podía como incluso escoger, ir saltando. Ahora todas las radios son muy iguales. O sea, sí extraño bastante como, a ver, Pedro, ay, yo estoy así ya como en mis tiempos. Sí, claro, antes, antes de los CDs, inclusive para poder grabar los cassettes, o como uno estaba esperando como o sea, los espacios del programa en el que no te metían la publicidad y antes del CD uno tenía que ya pues andar haciendo esas maniobras de ir play rec y soltando y después y armando los cassettes de cada uno, pues antes de poder tener acceso a las tecnologías ya del CD y otras cosas, los estrenos inclusive eran en la radio. Entonces, es muy interesante ese cambio de la transmisión también, de tener que ir a un punto con antenas como era antes y ahora poder realmente conectarte a los satélites desde tu casa, desde un teléfono, desde encima de un burro, ¿sabes? Entonces, es muy interesante el cambio en la calidad también, en el sonido. Claro, de ley lo digital cambió, de ley ahorita ya empezó a cambiar en nuestra historia que estamos contando, ¿no? Ya dejamos de hablar solo de lo análogo y ya empezamos ya a experimentar en lo digital. Mariví, Que yo he visto que ahora la gente está como empezando a hacer estos aparatitos otra vez que tienen solo un uso, que es básicamente, por ejemplo, el Walkman, ya, dice que, porque el celular tiene todo, pero la gente ya está un poco cansada de que, digamos, ah, se te daña el celular y te quedaste sin el Walkman, te quedaste sin mandar mensajes, ¿no? Y antes era todo bastante como, tengo el beeper, tengo el este, y pues era mucho más como, podías confiar en el aparato. Y he visto, por ejemplo, los Teslas que tienen, literalmente es como entras y solo es una pantalla, pero se te daña esa pantalla y estás jodido, básicamente. Entonces, creo que el hecho de meter todo en un solo aparato va a ser nuestra destrucción, así. No es buena idea. Entonces, pero me gusta que veo ah, que ahora hay personas como haciendo otra vez esto de, este apartito es solo para esto y ya es como más táctil también la experiencia. Eh, eso. ajá, sí, es como que el celular no tiene mucho futuro, a menos que ya se integre, digamos, ¿no? Todo en nuestro propio cuerpo. Em, eh, em, No es la única radio esa. A ver, Enrique, vos quieres decir algo antes de yo lanzarme ya al vacío con ustedes. Sí, no, yo tengo unas dudas con la radio. Digamos, está este tema del FM y el AM, que es la frecuencia modulada y amplitud modulada, que es Ajá. como Fourier, ¿no? Entonces, pero cuando tú estás sintonizando la radio en el carro, no sé, en algún tipo de radio, o sea, ¿cómo tienes, o sea, entiendo que es por la antena, pero también todo este tema detrás de tener como que tu frecuencia, o sea, ¿quién regula eso de ahí? Y digamos, ¿funciona a nivel nacional? ¿O es algo de que dependiendo del sector donde yo esté, puedo lanzar mi señal de radio y por ahí puedo enviar la información sonora que yo quiera? O sea, esa parte todavía no la tengo muy clara con la radio. No sé si Ajá, tú tienes como... qué interesante justo la pregunta que haces. De hecho,
mediante el trabajo de un par de artistas vamos a hablar de eso, pero más a profundidad. Primero decir que, o sea, la ley separa el espacio electromagnético para el Estado. Entonces, o sea, el espacio electromagnético le pertenece al Estado como un recurso, ¿cómo les llaman estos que llaman como el petróleo y son estos recursos estratégicos? Entonces, de ley vamos allá de la radio pirata y todo eso. Eh, entonces, ahorita, o sea, el Estado se reserva el poder de darte una licencia para que tú puedas tener una frecuencia, sea en AM o en FM. Ya AM o FM depende bastante justo de la antena que se trabaje, ¿no? Entonces, o sea, las frecuencias de AM funcionan en una tecnología distinta, amplitud modulada. ¿Recuerdan la amplitud? ¿Cuál era una de las características del sonido, ¿no? Entonces, cuando se modula eso y se le manda por la antena, en cambio, FM es frecuencia modulada, la frecuencia, ¿no? El- el- pues los ciclos por segundo, recuerdan, otra de las características. Entonces, fue otra tecnología para poder mandar el sonido de otra manera por antenas más grandes. Entonces, eh, pues por el momento, el Estado se reserva, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está como buscando radios, cada radio ha sido asignada por el Estado y dependiendo del tamaño de la antena de esta radio, va a ser como el espacio territorial que puede cubrir esta transmisión que ellos hacen. Entonces, casi no hay radios nacionales. Más bien pasa como con repetidoras, ¿no? Que cogen una señal, la repiten, etcétera. Pero las antenas, o sea, pueden cubrir bastante, igual. Una antena puede cubrir unas varias decenas de kilómetros fácilmente, ¿no? Entonces, depende de la potencia, de la amplificación de esa antena y varios aspectos técnicos. Y lastimosamente, la ley de comunicación, sobre todo cuando ya se aprobó hace como unos 10 años, las reformas que las hicieron luego, em, es como que separa la administración de este espacio solamente para los comunicadores. Entonces, es como que el Estado le da estas frecuencias solamente a planes que sean de comunicación. Y obviamente lo que nos estamos preguntando nosotros como artistas es si es que estas antenas pueden ser usadas para más que solo comunicación, ¿no? Comunicación sobre todo en el sentido hegemónico. O sea, esta comunicación del hombre por lo general que habla en el micrófono, ¿no es cierto? Para un montón de gente que le escucha. Y en realidad, o sea, las antenas se pueden usar de muchísimo. Ya vamos a ver como otras formas de que los artistas han usado antenas, ¿no? Pero, pero lastimosamente, como les decía, ya voy contigo, Fernando. Lastimosamente, como les decía, la ley o sea, restringió el acceso a estas frecuencias solamente a planes que estén encabezados por comunicadores. De cierta forma nos excluye. Entonces, obviamente, lo que nos queda bastante a los artistas, ya vamos con, a ver, primero Fernando, vos querías decir algo. Ah, sí, no, recuerdo que el espectro estaba dividido en tres partes. Uno era de uso privado, el otro era de uso público y el otro era de uso comunitario. Claro, Creo claro que que sí. de ahí estas tres, digamos, divisiones. Ajá, pero el Era Estado eso. es el que asigna, el Estado administra. Entonces, Ujú. el Estado es el que da las licencias a los privados, el Estado se da a sí mismo las licencias públicas y, y últimamente están dando cada vez más comunitarias también. Es una opción justo de comunidades tener su propia. Entonces, lo que sí no se puede es como tener un proyecto individual, digamos, tiene que ser comunitario por lo menos, a menos que sea privado. Es la única forma de tener un proyecto individual. Sin embargo, y esto también quisiera decir, ¿no? O sea, cada vez las frecuencias son menos usadas. O sea, porque todo el mundo está más bien en lo digital y en el internet. Entonces hasta las radios, o sea, nos conectamos ahora por internet. Si yo quiero conectarme a la radio desde mi celular, o sea, usa el internet, usa los datos de mi celular para conectarme a la radio.
porque no tiene antena, ¿no? Si yo pudiera sacar una antenita, podría conectar, así conectarme al espectro radioeléctrico, pero, pero ya no estamos usando esas frecuencias. Están como bien botadas de cierta forma, ¿no? Están apropiadas porque sí hay comunidades, ya voy contigo, Enrique, otra vez. Sí hay comunidades, o sea, sobre todo en la ruralidad, ¿no? En el campo. O sea, ahí todavía se utiliza bastante, no, ahí no hay internet, ahí se utiliza full la radio. Em, Radios comunitarias además, o sea, que de pronto tienen su sede en un pueblito y que no se escucha más allá del siguiente pueblo, ¿no? De pequeño alcance. Y entonces, más bien todavía existen como justo este sistema de radio y teléfono, ¿no? Así de que veas, llámele, dígale que feliz cumpleaños de mi tío, ni sé qué. Entonces ya, o sea, es como que todavía, en cambio en estas radios ya más grandes de ciudad, por internet, cada vez se va perdiendo más de esa experiencia, ¿no? Como de la interactividad, incluso por estas otras tecnologías. Am, pero en la ciudad, sobre todo, es como que esas frecuencias están botadas y hay un montón de espacio vacío. Que algún rato, o sea, sí, como artistas yo creo que deberíamos de apropiarnos. Enrique, vos querías decir algo. Sí, quería saber, digamos, en el tema de radiofrecuencias de, por ejemplo, la gente que usa walkie-talkies. Entonces, eso es como una capa no sé, de como de donde ocurren ciertas frecuencias, pero digamos no sobrepasa, o sea, es como algo de como una baja, no sé si baja frecuencia o como, o sea, porque, a ver, serían, Bueno, tan ajá, porque en el entendido. caso, o sea, para concluir, o sea, ¿por qué esas frecuencias no se meten en ese espectro que es de la radio en general? Porque, por ejemplo, sí se me puede filtrar como que la radio de un guardia o algo en mi sistema de radio pequeño de solo de comunicación interna, pero ya meterme al nivel de una radio, o sea, filtrarme a una radio FM o AM de comunicación, o sea, ¿cuál es esa como barrera que hay ahí de, Ujú. ajá, Ajá, súper buena pregunta. Primero, por el hecho de que obviamente la radio que estamos hablando comercial, digamos, no es la única radio que existe, ¿no? O sea, también están estas otras frecuencias y estos otros dispositivos como las radios estas de los walkie-talkies, justamente también funcionan con radio, ¿no es cierto? Pero funcionan en un área mucho más pequeña y solamente digamos que hay una centralita, ¿no es cierto? Una pequeña central que manda esta frecuencia como en un radio a veces de unos 20 metros, 50 metros. Em, ya vamos, Fernando, con eso. Em, no es un área muy grande, ¿no es cierto?, de la antena que cubre esta centralita del walkie-talkie. Y obviamente se escucha en la frecuencia que uno tiene que poner tanto en la central que emite como en los walkie-talkies que reciben. Hay varias opciones, ¿no es cierto? Que a veces creo que hay 3 o 4 opciones de frecuencias que uno pone. Ahora, ¿a qué nos referimos con frecuencias? El espectro radioeléctrico es como decir también el espectro de la luz. Entonces, em, pues vibra, es un espacio que está en continua vibración y es como también el espectro del sonido, entonces son como solamente distintas frecuencias. Em, Recuerdan que yo les decía que em, nosotros escuchamos entre los 60 a los 20.000 hercios, ¿no es cierto? Ese es como el rango de escucha de nuestro cuerpo. Una radio FM está en los 200.000, entonces están como mucho más arriba, ¿no? En un espectro inaudible, pero que de todas formas es parte del espectro de las frecuencias que conforman el universo. A ver, Gabriel, vos querías decir algo. sí, bueno, un poco como en esta cuestión de las radios y del espectro, era como que una cosa es eso de la amplitud modulada y la frecuencia modulada. De hecho, como que hay emisores y los receptores. Entonces, los receptores están como, es una decodificación de la amplitud. Entonces, cuando cambias de una emisora a otra emisora, digamos, tomas un rango de esa amplitud modulada. Y entonces puedes captar esa modulación que varía cada vez, digamos. Y en la frecuencia, en cambio, es como más bien como el alto, o cada cuánto
puedes como codificar esa señal que están enviando en el mismo rango de onda, digamos. Entonces, claro, hay como emisores y receptores y según eso puedes captar en un decodificador, digamos, en el receptor, puedes captar la señal. Igual pasa con la tele, digamos, con la televisión. Eh, por ejemplo, para ver canales, el TV cable usaba eso, usaba un decodificador de señal, de, no sé, de unas señales de gran frecuencia o de diferente modulación y frecuencia, incluso se usa, digamos. Entonces, claro, los walkie-talkies y eso también usan un rango diferente al receptor de la radio. Y entonces para buscar frecuencias y eso hay como ir variando los componentes electrónicos del receptor. Y bueno, para ajá, como compartir, una vez estuve como un poco investigando de la amplitud modulada, sobre todo porque es como más fácil eh, transmitir y también receptar la amplitud modulada. Y en cambio en la frecuencia, en la frecuencia modulada es mucho más costoso energéticamente, como transmitir y también receptar. Entonces, para amplitud modulada vi que solo era necesario un diodo y un capacitor, y con eso ya se puede receptar las frecuencias. Entonces, también he escuchado como que algunas personas con brackets, con frenos, pueden como sentir estas vibraciones a través de los frenos, incluso escuchar así, porque el diodo, digamos, el diodo es como un semiconductor que tiene vacío. Entonces, en este vacío, o sea, cuando en la boca se genera este semiconductor entre los dientes que son cerámicos, como el piezoeléctrico, que es cerámico y metal, y se genera un vacío en la boca, entonces sí se puede captar Ujú. estas cosas. También cuando tienen como los metales en los huesos, también he escuchado que sí sienten como una vibración y eso. Qué interesante. Gracias, Gabriel. Qué interesante. De ley, o sea, yo no domino como toda la técnica del ingeniero electrónico, ¿no? O sea, que se encargaría de todo eso. En realidad, para mí es una caja negra, como les decía, ¿no? Una caja negra con su entrada y su salida. Entonces, esta caja negra, este transmisor de radio, tiene una entrada para todo lo que sería el audio que vamos a transmitir, ¿no es cierto? Que pueden ser un montón de entradas distintas, una mezcla de varias entradas también, y ya vamos a ver justo eso. Y la salida va a ser una antena, ¿no es cierto? Y luego nosotros, cada uno de los receptores, simplemente si es que tiene el equipo receptor, entonces eso sería la entrada a través de la antena, ¿no es cierto? Y entra a la caja negra de la radio receptora y sale a un parlante para nosotros poder escuchar. Entonces la cadena electroacústica ahí se volvió inalámbrica también, o sea, gracias a estas antenas, la transmisora y la receptora. Pero la señal sigue viajando, digamos, ¿no? Desde la transmisora hacia la receptora. Y lo bacán, fíjense, es que, o sea, puede haber miles de receptores al mismo tiempo, ¿no? Conectados a la única señal, ¿no? Esa es la gran diferencia, digamos, con el teléfono, ¿no es cierto? Que es de uno a uno, entre pares. En cambio, la radio es como que o sea, transmitimos a todo el que se conecte. Y esa experiencia también es clave, ¿no? Ah, y a lo de los walkie-talkies, ¿no? Sobre todo también, o sea, pensar en estos otros dispositivos que también tenemos disponibles, ¿no? Pensemos también en estos dispositivos para los bebés que funcionan full con radio, para cuidar justo a los bebés. No sé si es que han visto que hay unos dispositivos con cámaras y micrófonos para cuidar a los bebés. Algunos solo con micrófono, en realidad, sin cámara. Justo pues se transmite por radio como walkie-talkie. Y abajo está la mamá, el papá en la cocina, ¿no? Y escuchando así que el bebé duerme nomás. Entonces, pensemos como todas esas tecnologías que tenemos disponibles nosotros, cerca de nosotros, ¿no? También. El walkie-talkie está mucho más disponible que una antena de radio, incluso pirata. Porque para ponernos una antena pirata igual es una inversión, ¿no? O sea, siquiera unos $2,000, $3,000 de mandarse a traer la antena de China
y armarse así, darle suficiente poder, como decía el Gabriel, ¿no? Energía, para que pueda transmitir siquiera unos 3, 4 kilómetros. Y, y luego pensar también en el contenido, ¿no? O sea, porque ya no, ya tenemos ya conectada la antena y de ahí, ¿qué vamos a transmitir? ¿Qué, o sea, cómo vamos a llenar este flujo constante que es un stream, ¿no es cierto? Que es la radio. Entonces, pensemos cómo ha sido llenado eso, por los comunicadores que están a cargo de las radios y cómo se puede tal vez de otras formas también pensar para llenar de contenido esta cadena electroacústica. Digo esto porque, o sea, lo primero que pensamos cuando tal vez, no sé si es lo primero que pensamos, les pregunto tal vez si es que es lo primero que piensan ustedes también, pero cuando pensamos en radio, lo primero que pensamos que es así, locutores, ¿no es cierto? Y la voz radiofónica, así profunda, ¿no? Y pensamos también en música, de cierta forma, ¿no? Una canción tras otra, ¿no? El DJ poniendo música, música, música. Y pensamos en conversación, ¿no? Así como estas entrevistas eternas y los diálogos, pero es como que se ha llenado de eso nada más, ¿no? Esos son los contenidos de los que han llenado los comunicadores, porque obviamente los comunicadores lo que quieren es hablar, ¿no? Entonces escriben largos guiones o improvisan así largas conversaciones. Y un comunicador puede, o sea, hablar por horas. O sea, no, igual un DJ podría poner, o sea, música por horas. Pero, pero obviamente, como artistas, nosotros yo creo que nos podemos plantear otras formas de llenar de contenido este flujo de sonido que viaja por las ondas electromagnéticas. Y de eso justo vamos a hablar, porque yo les quiero hoy presentar a algunos artistas. No sé si es que Pedro, tal vez tú estás listo con Neuhaus y vos ibas a hablar del Public Supply, ¿no es cierto? Sí, de Drive, Driving Music. Pues, Vas a hablar de las tres. sí, hice de la Driving Music, Public Supply, Radionet y Oracle. Ah, esas cuatro. ¿Vas a hablar de las Esas tres, cuatro? Puedes ah, hablar, pero ¿estás listo para hablar de las cuatro? sí, tengo ahí un PDF, no eran las Bacán. cuatro. Chévere, chévere. Yo por si acaso tengo por ahí también cosas que de pronto Ah, si bajísimo. es que no, si es que no presentas. Entonces yo lo que hoy quiero hablar es justo de estos artistas. Max Neuhaus, está la, el Fabiano Cueva, la Laura Mello, el Bill Fontana, que han usado la transmisión de distintas maneras. Esta transmisión de sonido, ¿no? La tecnología de la radio, la antena en sus distintas formas, como estamos viendo también el walkie-talkie. eh, Cristian, una pregunta en relación sobre la conexión. a ver, Fernando, Sí, esto de las repetidoras, ¿cómo funciona? O sea, cuando una radio alcanza, digamos, su máxima cobertura, vienen las repetidoras. Entonces, un poco con lo que decía, creo que Enrique, de los walkie-talkies, se podrían hacer repetidoras chiquitas para walkie-talkies claro, o sea, y irlos encadenando, ¿no? Uno exacto. tras de otro y ver cómo, me imagino que la frecuencia o el sonido también varía, se cambia. Bueno, la tecnología de ley te va a dar una calidad de sonido siempre, ¿no? Un walkie-talkie, recuerden, o sea, primero y de ahí para. Claro, Entonces es como que, o sea, es que cada tecnología nos va a determinar de cierta forma. Es como decidir utilizar piedra o madera para una escultura, ¿no? Entonces, o sea, yo decido usar walkie-talkie o streaming por internet, de pronto incluso por la calidad de sonido, ¿no? De pronto yo quiero la calidad walkie-talkie. O yo quiero justo esta capacidad del walkie-talkie de ser al mismo tiempo transmisor y receptor, por ejemplo, ¿no? Eso de pronto es algo que me sirve full para mi obra. De pronto yo necesito un solo transmisor fuerte para un montón de receptores que la misma gente va a traer, por ejemplo.
Entonces, no, justo dependiendo de la cadena electroacústica que yo me planteo, es que voy a usar la tecnología. Y, y obvio, o sea, esto empezamos también a pensar en red, ¿no? Justo por esto de que o sea, que la cadena electroacústica obviamente nos permite hacer redes gigantes, sobre todo cuando ya metemos tecnologías como la antena, ¿no? A la que se pueden conectar un montón de gente, un montón de receptores. Entonces se multiplica de cierta forma nuestra salida, ¿no? Que es súper distinto a un teléfono, por ejemplo, en el que, como les decía, tenemos una sola salida, ¿no? De uno a uno, entre pares. Ahorita con la radio, con la antena, de cierta forma, nuestro alcance se multiplica. Hay unos tipos que hicieron eso con propuesta de señal celular. Ya nos vas a contar, Mariví. Entonces, lo que yo les planteo ahora es que veamos estos artistas y luego trabajemos un ratito en colectivos, así justo pensando esto de la transmisión alternativa, otras formas de transmisión. Y para la próxima semana poner en práctica eso, no la próxima semana, el jueves. El jueves. Entonces, ahora, o sea, yo quisiera que luego colectivamente imaginemos posibles usos de las tecnologías que tenemos disponibles para el jueves poner en práctica. A ver, José. Quería preguntar sobre, sobre la conexión esta que hicimos con el micrófono y con el cable, si es que se puede. Que no sé si se bien. Tengo el cautín prendido aquí. Conecté directamente esto aquí acá al micrófono. Ah. Sí, debería funcionar. Claro, pero el punto Debería está bien. funcionar. O sea, o sea, lo conectaste a la parte de afuera, cuando en realidad lo que deberíamos es como conectarlo en la parte de adentro, que se Claro, le... claro. Sí, entiendo, en- entiendo. Ajá. Entonces, o sea, obviamente tú eso no lo vas a poder ya conectar a ninguna parte, ¿no es cierto? Porque está Claro, ahí lógicamente. soldado. Pero, o sea, con que hagas contacto, ya estás Claro, conectando tu cadena electroacústica. La claro. cadena electroacústica lo que tiene que mantener es la señal positiva, siempre por el mismo canal, y la negativa por el mismo canal. Ya, Entonces, si es que lo hiciste ya soldado así directamente, de ley vas a tener un contacto y vas a, a transmitirte la señal. Gabriel, ya. ¿quieres decir algo? Vos Listo. dominas más la técnica, Gabriel, también, la tecnología. Acá. Ahí está bacán como le has conectado y puedes conectar otro micrófono también en el estéreo, digamos. Ahí tendrías un sonido estéreo. Si lo largas al otro micrófono, tienes Claro. como, ajá. Puedes poner los micrófonos ahí Ah, chévere. juntos con la Ajá, piel, es como, una opción, es una opción justo de poder conectar varias cosas. Y sí lograste hacer sonar eso. Tengo miedo. Sí. No, sí, voy a probarlo. Ahí avisa, creo que ahorita justo estás trabajando en eso. Entonces, si logras hacer sonar, ahí nos cuentas cómo. Y, pero vieron así, esos micrófonos también son los típicos de teléfono, esos chiquitos que, como el que mostró José. Em, o de juguetes, también hay bastantes de esos de juguetes, esos chiquitos. A ver, entonces, ¿te parece, Pedro, si es que vos vas con Neuhaus primero y de ahí vamos con los siguientes artistas? Y ahorita, esperen un ratito, son las 7. Entonces, tomémonos unos 10 minutitos y regresamos 7:10 para empezar con las presentaciones. Tomemos un vasito de agua y aquí sigue. Entonces, voy a silenciar y a regresar. Este aparatito que es como una emisora que tú puedes conectar un MP3 y transmites esa emisora a poca distancia. Por ejemplo, tú conectas el aparatito al MP3, buscas la frecuencia radial y puedes intervenirla con un MP3. Eso se utilizaba en los radios. Yo usaba eso para estar en el bus y meter mi música en el bus y la gente se volvía como loca. Yo creo que con ese aparatito se podría hacer, habría muchas posibilidades para crear alguna cosa radialmente, no sé. Eh, ¿Cómo es la recepción? O sea, son como radios, dices. es un aparato pequeñito, no me acuerdo cómo se llama, un aparatito así, que tú le conectas, tiene un plug
de audio. Conectas el MP3 o, bueno, en este caso el teléfono, no sé, o un micrófono y eso te transmite un sonido a pocos metros. Y Mm, como que intervienes la señal radial y como que las bloqueas y le pones tu canción, por ejemplo. Eso lo mm. utilizaban a los carros viejos que no tenían nada y le conectabas eso, tenías música MP3. No me Ah. acuerdo cómo se llama ese aparato, pero yo tuve dos veces ese aparato y lo perdí. Ahí tenemos como, piensen, échenle cabeza, ¿no? O sea, las tecnologías y cómo. O sea, porque una cosa sí es, o sea, decir, sí, el teléfono, pero el teléfono implica ahorita ya también pensar qué aplicación, ¿no es cierto? Eh, o sea, ¿cuál sería la diferencia de hacerlo, por ejemplo, entre WhatsApp o Facebook Live o YouTube? Entonces, porque todas esas tecnologías nos permiten transmitir, pero transmitir de distintas formas, ¿no? Fernando. Sí, una pregunta. En cuanto a estas tecnologías, tal vez o alguno de ustedes ha trabajado con estas tecnologías más bien biológicas, no tanto, digamos, de cables, sino más bien con eh, conductores de origen biológico, ¿no? O sea, igual funcionan con electricidad, pero muy bajita, ¿no? Yo me refiero a que de pronto algún tipo eh, de células o coloides o tipo de materia orgánica, ¿En qué como estás pensando transmisor, exactamente? como transmisor, perdón, como receptor, sobre Ajá, todo. ajá. Sí hay vegetales de las que se puede sacar energía. Claro que solo para los foquitos, ponte de esos LEDs pequeños de 3 voltios. Yo otra vez vi una china que sacaba energía de vegetales y de cosas, de frutas, Y, algo y, bien extraño. Inglesa era, o sea, era china pero estaba radicada en Inglaterra. y hay Pero sí hay cómo artistas. sacarle energía a los vegetales y a las frutas. Y hay artistas también que utilizan los micrófonos de contacto, sobre todo, como para captar pues esas vibraciones bien mínimas del el movimiento de la savia en los troncos de los árboles o los sonidos de las hormigas. Está este artista Kuai Shen, es un guayaco, de hecho, con descendencia china. No sé si han escuchado de Kuai Shen. El man, el man mezcla full arte y ciencia. Entonces él está investigando, de hecho está sacando su doctorado en biología. Y él investiga hormigas, pero lo investiga con estas herramientas del arte, como micrófonos de contacto. Entonces amplifica estos espacios, lo lleva al museo así una caja con hormigas y le amplifica, ¿no? Por ejemplo. Pone cámaras y cosas así. Cristian, él justo una vez fue a presentar portafolio en el ITAE y presentaba justamente el trabajo que tú decís. Ajá, es súper interesante lo que hace el Kwai en este sentido, como de tratar de captar los mensajes, incluso, o sea, de que están por ahí como, porque lo que te entiendo de tu pregunta, Fernando, es como este sentido de transmisión de información, de cierta forma, ¿no es cierto? Entre, Sí, por medios biológicos, más allá del cable, ¿no es cierto? exacto, esa era la intención de mi pregunta. Es decir, ¿cómo podemos captar estas señales, no sé, olfativas, auditivas, y luego traducirlas un poco a sonidos? Claro, o sea, auditivas, obviamente, con los micrófonos, ¿no? Todos los tipos de micrófonos que captan todas las vibraciones. Pero tenemos, o sea, obviamente también este otro tipo de información, ¿no? Que ajá, como dice Mariví Neuralink. eh, pues, o sea, yo creo que ese es el futuro, ¿no? Tenemos que pensar justo en, a nivel más bien molecular, yo creo, y ya estamos en la capacidad. Entonces, pensar, por ejemplo, en, no sé, lo que primero que se me viene a mí a la mente es la ayahuasca, los hongos mágicos del San Pedro. Con que tienen estos químicos psicodélicos, ¿no? Esto que causan alucinaciones.
Entonces, o sea, hay esta transmisión de información por la ingesta, ¿no? De la planta, que luego, o sea, nosotros reaccionamos a estos químicos de la planta y hay toda una comunicación ahí, me parece a mí, que desde la experiencia de la ingesta. Entonces yo creo que tal vez el futuro va por ahí de tecnologías que podemos comer, tomar, no ingerir, o sea, como fluidos y que se transmitan también como fluidos y entre distintas especies y distintas dimensiones. No sé, yo estoy pensando ya, disculparán si estoy medio locazo, pero, o sea, para mí ese es el futuro, así, incluso tipo como la Sí. testosterona que se pasa por el sudor y cosas así. Es mucho anime también que veo a veces. A ver, Pedro. McDonald's ya hace, yo creo eso, Burger King, las grandes cadenas, de alguna manera en la hamburguesa hay algo que se activa cuando tú escuchas o ves los comerciales. O sea, hay algo a un nivel ya subliminal que a través de la ingesta de estos alimentos, yo también, yo he pensado un montón de, porque a veces no es normal, a veces no es normal. A mí no me pasa porque yo ya bueno, vivo en las comunas, eso ni existe por allá, pero me veo a veces de mis sobrinas, mis amigos, y yo tengo una teoría de que a través de la comida, se activa cuando uno ve la publicidad. O sea, ya es un sistema de vender ya a un nivel ya, o sea, ya subliminal, como te digo, que cuando tú ves el anuncio comercial, esas papitas, aparte que está todo diseñado para que sientas ese deseo, pero ya va, o sea, es interno, ya más allá de lo mental. Y sí, yo lo que diría es que los humanos somos capaces de muchas cosas y las tecnologías que tenemos disponibles, o sea, son amplias y diversas. Y yo creo que como artistas deberíamos apropiarnos justo de esas tecnologías, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo, o sea, en la programación que hacemos, que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? En la programación cerebral y emocional que hacemos a nosotros mismos a través de todo lo que consumimos. Entonces, eso incluye no solamente lo que escuchamos, sino también lo que comemos, lo que olemos, lo que vemos, y todo eso nos va condicionando. Yo sí creo que somos como una máquina que se condiciona, también se programa, y pues se puede liberar, obviamente, ¿no? Entonces, por ahí va, yo creo, más bien el uso que yo abogaría de las tecnologías, ¿no? Así una liberación de esta programación que sí, el poder está tratando de hacer para dominarnos, ¿no? Iván, ¿tú quieres decir algo? Sí, con respecto a lo que mencionan, ¿no? Creo que un poco lo que con la pregunta de Fernando he estado, lo conecté con ciertos dispositivos que están registrando sonidos de plantas, de vegetales, de animales inclusive, ¿no? Como que no sé bien cómo funcionan, tendría que buscar bien y a ver si es que no. Bueno, y también están estos dispositivos que sirven como para generar sonido, o sea, como generar, como si fuese un touchpad o un teclado con hojas de plantas, frutas, elementos que uno puede como generar ese tipo de conexiones, ¿no? Después lo otro que mencionabas, ¿no? Sobre la ayahuasca, yo experimenté ayahuasca hace unos 4 años atrás, poco antes de los confinamientos en la pandemia, y creo que efectivamente lo primero que experimenté fue un rumor que en mi conciencia estaba presente, que venía de la vegetación alrededor mío, ¿no? Como sentía como que el césped, como un rumor, ¿no? Entonces no sabía bien de dónde venía, pero o sea, lo primero que experimenté fue como una alucinación sonora, ¿no? Mucho antes de que se ponga violento, la reacción de la ayahuasca pues es muy violenta, quienes sabrán un poco de esto, ¿no?
pero lo primero fue eso, ¿no? Como esa percepción sonora. Fue muy interesante ese aspecto de ahí, eso que les quería mencionar. Y sobre lo que dice Pedro, no hay tanta subliminalidad, no existe tanto lo subliminal en la publicidad. Hay gente que hace muy bien su trabajo en cuanto a efectos sonoros, pero más bien creo que está esta cuestión de detonar esas memorias olfativas, gustativas, ¿no? A mí no me pasa tanto viendo comerciales, ya de hecho casi, bueno, los que veo son en las plataformas, no tanto en la tele. Pero me pasa, no sé, cuando veo una foto de algún plato de comida, ¿no? Creo que eso es una cuestión quizás más instintiva, ¿no? Pero es interesante como, o sea, analizarlo como un posible recurso de qué nos detona también la memoria, ¿no? Estoy tratando de pensar en eso, ¿no? ¿Cómo lo podríamos conectar? Eso. En la publicidad está estudiado este fenómeno de la subliminalidad. La Coca-Cola hay un libro de Coca-Cola que en los 70s, ellos antes, ellos antes de las películas te ponían imágenes del desierto, imágenes de playa, y esto está documentado, ¿no? Eso hizo que se subiera más la venta de Coca-Cola porque la gente le daba sed y iba a comprar la Coca-Cola. Y también visualmente en el video, yo de hecho cuando trabajaba en la tele, antes del 2000, yo estuve investigando lo de los mensajes subliminales. Y si en un segundo tú en la tele lo puedes dividir en 24 cuadros. Y si tú metes una imagen cada 5 frames de algo que tú quieras posicionar y tú quieras hacer que la persona haga, eso es real, porque yo lo estuve haciendo en promociones, sino que ahí entró como un debate ético entre el directorio de TC Televisión, que me llamaron a cuestionar cómo está esto, porque en el departamento de promociones éramos 7 personas y cada uno teníamos asignados varios programas a los que había que hacer promociones. Entonces era muy fácil como registrar y rastrear a través del rating cómo funcionaban estas promociones. Entonces yo empecé como que a tener bastante rating en los programas a los que se promocionaba, porque yo empecé a poner hice una prueba nomás, yo ponía la frecuencia y el horario, sábados 4 de la tarde. Como te digo, de un rango, o sea, dentro de un segundo se metían eso también está en la película, porque es Fight Club, que hace Brad Pitt. Y no sé, ya después no se pudo continuar con el experimento porque yo quería como hacer otro tipo de cosas, pero ya como te digo, la directiva entró la presidencia y todo, otro tema ya ético, moral, porque yo lo conversaba con la gente, porque yo estudiaba en esa época en el ITB. Y, y la publicidad está bastante documentado, el fenómeno de Coca-Cola. También cuando estrenaron la película Terremoto, aflojaron un poco las tuercas de las sillas. O sea que la gente a lo que se movía todo. Pues entonces la gente, inclusive en Estados Unidos, o sea, hubo reacciones de gente que se levantaba y se iba porque ellos mismos movían las sillas y generaban con lo visual, generaban que se volvía loca la gente. Entonces es un fenómeno interesante lo subliminal. Y yo no sé si es que esto está ocurriendo ahora, pero como te digo, yo en el 99, en el 2000, estuve como viendo, porque tuve la oportunidad de trabajar en canales grandes y ahí había espacios para hacer pequeñas cositas. Claro, que pasa es que me tuve que ir de todos, pero lo de los subliminales es interesante y se pudiera como revisar en internet. Claro. O sea, sería interesante como analizar ese efecto que tú exploraste justamente. Bueno, un poco lo que, a ver, en base a los estudios todos estos que mencionas, ¿no? Creo que lo que principalmente desbancaba en la idea de la subliminalidad es que está por debajo de este limen, ¿no? Está por debajo de este umbral de la percepción, ¿no? Que no es tanto así, ¿no? También ahí está, es que ver el tiempo de duración y todo. Pero bueno, y lo sensorial
de lo que mencionas de terremoto, pues a mí ya es una cuestión anecdótica, pero en estas butacas de efectos especiales, ¿no? De cine, se plantea eso, ¿no? Pero eso ya no, yo no lo consideraría como subliminal, sino como un efecto adicional, ¿no? Pues hay, algún sobrino mío pensó, venía con el estrés postraumático del terremoto en Puerto Viejo y lo llevé a ver una película en una boteca y se, pana, se asustó. Pero Claro. también el cine también está explorando con salas que tienen esta sensación inmersiva, que te liberan olores, fragancias, ¿no? Ya después habría que verlo, ¿no? Sería chévere conversar ya después de eso. Buenísimo. Otra cosa, Cris, nosotros en la comuna tenemos, como en todas las comunas que hay tenemos un sistema de megafonía. Ahí las noticias y todo lo que ocurre en la comuna es a través de la megafonía. Entonces, sería interesante, yo les planteaba a los comuneros la otra vez poder, porque ahí se dan todo tipo de noticias, ¿no? Cuando hay un velorio, se ve al muerto, se le canta, se hace la colecta, cuando alguien da luz, se anuncia por los parlantes. Entonces, yo les proponía a ellos como una vez o dos veces a la semana yo podía como poner una horita de música primero. Claro que no iba a ser tan agresivo de ponerles así cosas, sino empezar por la música, ¿no? Y después ir como apropiándome un poquito de ese espacio porque ahí hay una comitiva que es la que gestiona el micrófono, pues no, pues son tres señores que son los que hacen las presentaciones y todo. Me parecía interesante poder invitar a toda la clase, no para el jueves porque es imposible, pero sí a lo mejor presentar, tratar de como ver, utilizar ese sistema que está montado, que no es la gran cosa tampoco, sin embargo, llega a 4 barrios y se pudiera pensar con esto de las transmisiones, porque sí tenemos internet, con algo interesante para poder hacer, porque como les digo, ya está montado esa megafonía que también hay en otras comunas, o sea que en Montevideo también pudiera conversar a ver si es que se pudiera enlazar, Ajá, pero habría que pensar. qué interesante, Pedro. Yo creo que sí lo podríamos hacer para el jueves, verán. O sea, verán, hemos visto hoy 4 maneras distintas de manejar ese sistema, distinto a lo que haría un DJ una radio normal, ¿no? Que es lo que lo quería es poner un horario de decir, a ver, voy a poner salsa de 5 a 7, ¿no? Y que tal vez es eso de voy a poner música. Entonces, o sea, eso sería lo que haría como el DJ hegemónico, ¿no es cierto? El comunicador. En cambio, lo que hemos visto hoy son estas otras 4 estrategias, ¿no? Posibles. Por ejemplo, el Fabiano, mira. O sea, cómo llega al Puerto El Morro. Y él no es que dijo, a ver, voy a poner yo música una horita. No, pues él dijo, reunámonos entre todos y que cada cual haga su propuesta y repartimos el horario. ¿No es cierto? O sea, él organizó como una Claro, radio total. área. Lo que pasa es Esa que es una estrategia. Esa es el una entorno, estrategia. o sea, el entorno ahorita es un poquito diferente, porque Mira, espérate, Pedro, espérate, solo escúchame por el momento. Otra estrategia, ¿no? Max Neuhaus. O sea, como él hace bulla. O sea, él no es que está ahí que pongamos música, ni que comuniquemos, ni que hablemos. Lo que él es básicamente hagamos bulla con el teléfono y con la radio. Y el feedback. Y no, entonces, o sea, él como que utiliza para otra cosa el sistema de radio con teléfono. Y utiliza una radio incluso pública, nacional. Entonces, o sea, fíjate cómo hay varias estrategias, ¿no? Esta otra estrategia de la Laura Mello, ¿no? O sea, de mandar más bien a gente a territorio para que ellos transmitan, incluso por teléfono, que le podrían transmitir a la central y ella mezcla y transmite luego otra vez. Entonces, o sea, no necesitamos como pensar, sería lo que yo diría ahorita, o sea, como comunicadores y como las radios que estamos acostumbrados a escuchar, sino que pensemos completamente lo contrario, usar la misma tecnología, pero de otra forma, completamente distinta. Entonces, o sea, por ejemplo, me parece súper interesante que vos plantees, o sea, justamente este espacio, ¿no? O sea, ya es un espacio real en el cual se puede intervenir, en el cual se puede pensar cómo intervenir, qué hacer con ese espacio.
que como vos dices, o sea, es un micrófono con con full parlantes repartidos por toda la comuna, ¿no es cierto? Entonces ya es un sistema justo de transmisión súper interesante y tú mismo ya nos estás contando cómo lo usa la comuna. Entonces, o sea, como artistas, el reto justamente es cómo yo puedo usarlo de otra forma para acentuar la escucha en algo distinto a lo que ya se está escuchando. Ah, entonces, yo sí diría, verán, no sé qué dicen ustedes, pero me parece un reto bacán, como pensar en un espacio ya como este, o sea, un espacio así ya de cerrado. Y para el próximo jueves, eh, tener alguna idea de cómo se podría intervenir en un espacio como este que ya nos cuenta el Pedro. No hace falta como hacer una obra, ¿no? Eh, pero pensar como, o sea, una forma de intervención en este espacio. Fíjense que es, o sea, una comuna, full parlantes regados por toda la comuna y un parlante en alguna casa de la comuna. Ese es el sistema que vamos a pensar. Dice Luiván, desde hace tiempo estoy pensando en intervenciones urbanas desde el perifoneo. De hecho, los vendedores utilizan el perifoneo. eh, o sea, justo es, me parece chéverísimo que ya haya un espacio separado para el micrófono, por ejemplo, ¿no? Y entonces tomen en cuenta eso, que ya el micrófono tiene un espacio, que la red de parlantes ya está. No, entonces no es un perifoneo como el que harían los vendedores ambulantes, sino que es un perifoneo centralizado. Sí, yo no estoy en la comuna ahora, no, estoy viviendo en Guayaquil. Sin embargo, Pero échenle cabeza como, o puedo- sea, el sí, espacio como este ya abstracto, ¿no? espacio lo puedo como gestionar con esta propuesta. Y, ¿cómo se llama? Pero yo tenía una propuesta que me parecía interesante porque la otra vez conversábamos de los espacios sonoros, que Juan Carlos hablaba del sur, de que a veces la bala no se sabía si era bala o camareta. Maribí también hablaba de que vivía cerca de la perimetral, creo, o sea, por atrás, que es una calle que da a la perimetral desde su urbanización cerrada. Y allá hay una cosa que hila, la carretera está al lado de la comuna. Entonces, el tráfico es brutal, es una cosa brutal. Iván a lo mejor también tiene una realidad parecida, creo que también contaba que no sé, por ahí a lo mejor, porque la carretera está ahí al lado, entonces, eh, todo vibra a veces cuando pasan los carros y después de todo lo que hemos conversado me parece como que un punto interesante. Sin embargo, también siempre escuchando, pero puedo hablar con la gente de la comuna para poder gestionar ese espacio, para poder... La música fue un primer acercamiento hacia ellos, pero ahora ya es diferente. Ajá, incluso se puede convertir en un proyecto, ¿no? De arte comunitario. Y entonces, eh, lo que yo les pediría es justamente que pensemos de estas otras formas, ¿no? Incluso tan simple, ¿no? O sea, como lo quería Bill Fontana, por ejemplo. O sea, él llevaría el micrófono a algún espacio que él quiere transmitir y lo mandaría por el perifoneo. Yo qué sé, voy a llevar un micrófono al mar y perifonear eso a todas las casas. O una llamada desde Quito y perifonear eso a todas las... No sé, no es lo que haría Bill Fontana, en cambio, ¿no? Trasladar un lugar a otro. Esto es más interesante, unir todos los puntos lejanos. A veces, Hay Huequito no tiene miles de mar, hay posibilidades, ¿no? mar. Hay miles de posibilidades. Entonces, yo sí quiero que ustedes, o sea, le echen cabeza como a todo lo que se puede hacer con las tecnologías que tenemos disponibles. Y en este caso, por ejemplo, es una tecnología súper sencilla, ¿no? El perifoneo, un micrófono con un amplificador y full parlantes regados en la comunidad. Pero también a eso le pueden complejizar, ¿no? Tenemos celulares, tenemos teléfonos, tenemos un montón de otras cosas con las que podemos complejizar ese perifoneo. Eh, Entonces, piénsenle como en términos de cadena electroacústica, ¿no? O sea, qué entra, en dónde, a qué se transmite, etcétera, ¿no? O sea, en términos de cadena electroacústica. Ahorita, la cadena electroacústica sería una entrada,
que es el micrófono que está en la casa de estos señores, que va al amplificador y este amplificador manda a todos los parlantes que van a a toda la comunidad. Entonces ahí hay full cable también involucrado. Entonces imaginen esa cadena electroacústica, ¿no? La distancia que cubre, etcétera. Eso hagamos para el jueves. Entonces el jueves, o sea, conversemos como a partir de este ejemplo que nos está dando el Pedro y cualquier otra situación que de pronto se les ocurra distinta, ¿no? Entonces, conversen entre ustedes, por ejemplo, como está preguntando el Iván, ¿cuántas casas estarán conectadas a la red? Si es que esta red va a un centro de salud. em, ajá, traigan un esbozo, no hace falta como pensar una obra. Pueden solo echarle cabeza como pues, o sea, cómo utilizar esta red. Y luego aquí conversamos y nos ponemos de acuerdo. Y, y luego veremos si es posible o no es posible. En realidad, eso sería casi como un experimento que hacemos aquí. La comuna tiene 4 o 5 barrios, o sea, es grande, ¿no? ¿Cuántos parlantes más o menos serán? Unos 20 parlantes. Serán unas 20 casas, o sea, que tienen su parlante. ah, Perifonean también en una camioneta, etcétera, ¿no? Entonces, imaginemos eso. Y el jueves conversamos a partir de eso, como experiencia práctica. Y el jueves vamos a terminar también de pensar esto de la experiencia de transmisión. Una especie de acusmonium, Enrique. No sé qué será un acusmonium. Sí, claro, Iván, habría que pensar, porque no solo de ir a poner la obra, sino habría que ver cómo podemos como compartir un taller o algo con, más que nada con los niños y adolescentes, y los adultos mayores también, que son los más interesados siempre en actividades, porque siempre damos como que algo a cambio cuando la comuna colabora con los espacios, como la casa comunal también, y poder recibirlos allá también, la comuna tiene una hospedería, entonces siempre hay ese como retribución hacia que nosotros la tratamos de hacer con conocimiento, de transmitir conocimiento, más que nada, como te digo, a esos niños, niñas y adolescentes. Ahí tienes un proyecto incluso para pedir fondos. Entonces bien podemos como ir justo fortaleciendo, ¿no? Estos proyectos así, incluso para pensarles a más largo plazo. Pero también vayan pensando en sus proyectos finales. No, o sea, yo creo que hemos tenido ya, esta es la tercera semana, hemos hablado bastante de distintas experiencias de tecnología y de usos de los sonidos. Todavía falta, pero estamos ya a la mitad. Entonces, o sea, ya vayan echando cabeza también como en qué área de pronto me gustaría intervenir, qué me llama la atención. Me llama la atención amplificar objetos o construir espacios o transmitir o no, o sea, son experiencias distintas. Entonces, estéticamente pregúntense también, ¿no? ¿Por dónde tal vez me interesaría que vaya mi obra? José, vos tienes la mano levantada. Una pregunta, ahorita pensando en esto que nos dijeron de pensar y todo eso. O sea, más que pregunta, o sea, no sé, o sea, podría ser lo que hicimos con el cable en el ejercicio del micrófono de contacto con alambre para tender ropa. Me refiero a los que estén puestos en las casas. Lindísimo, ¿no? O sea, ya es una idea justamente de utilizar, amplificar esos como instrumentos. Ahí sería una forma de amplificar incluso el viento, ¿no? Entonces, de ley, incluso súper poético. Entonces, de ley, échenle cabeza justo a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué entrada podría poner en dónde para transmitir qué, a dónde y a quién? ¿Va a ser constante? Si es que es de transmitir el viento, por ejemplo, bien podría ser 24 horas al día, una radio viento. Ah, entonces, no sé, échenle cabeza al sistema que tenemos disponible, échenle cabeza a lo que podrían ser sus trabajos finales. Luego todavía nos faltan 3 semanas, pero también si es que van ustedes como pensando, teniendo ideas y de pronto quieren tener una guía, entonces pueden también pedir una tutoría. Me escriben nomás al WhatsApp, nos ponemos de acuerdo, podemos conversar.
Y si no, entonces también yo espero que tengamos tutorías, por lo menos cuando ya vamos, ya nos veamos presencial, justamente para pulir estos proyectos. Entonces, yo espero que para la sexta semana ya tengan una idea de su proyecto, ¿no? Para poder conversar ya en función de eso. Pedro. ¿Sería posible mañana una tutoría o para cuándo pudiera ser? Yo tengo una idea más o menos, pero no sé todavía. Sí, sí, ya tienes Tenemos así que alguna idea, conversarlo. podemos conversar. Mañana, mejor el jueves Sí, antes de clases, así tipo 5, por ejemplo. perfecto. Chévere. Entonces ahí estamos conversando por WhatsApp. Y eso, por ahora, yo quiero terminar aquí. Si es que no hay preguntas o tienen alguna pregunta, algún comentario más sobre esto de que estamos hablando, sobre todo la radio, la transmisión, la experiencia de la radio. Echen la cabeza entonces a lo que les he pedido y nos vemos el jueves entonces. Cristian, una pregunta. A ver, dime. Ya conseguimos este asunto, que es el micrófono. ¿Qué vamos a hacer con aquello? Bueno, por el momento lo que yo quisiera es que intentemos hacerle sonar. Entonces, le veo que le ¿Cuál es el hiciste procedimiento después de aquello? veo que le hiciste con una entrada chiquita, ¿no es cierto? Entonces, Sí, tratemos de encontrar, o sea, justo alguna tecnología que nos permita amplificar eso. Puede ser estos parlantes chiquitos que decía por ahí, creo que era el Iván, puede ser, si es ya, que entra tal vez a la computadora y te da alguna señal o al celular. Entonces, vamos a intentar hacer sonar esto con alguna entrada que tengamos disponible. Puede ser incluso a veces hay estas radios, también yo tengo esta radio, este tocadiscos que tiene entrada de línea. Entonces, ok, experimentemos y busquemos algún amplificador en el que podamos conectar. Y, ya, perfecto. y si es que mismo no podemos encontrar uno en el que podamos conectar y tener una señal, de ley lo vamos a hacer en la sexta semana cuando nos veamos presencial. Entonces ahí vamos a amplificar esos micrófonos ya con amplificadores y mezcladora y trabajar todos juntos. Entonces lo que Ya, yo también no quiero es que ese día estemos recién haciendo los micrófonos. muy bien. Pero por el momento intenten con todas las entradas que ustedes tengan disponibles. Eh, Cristian, ¿qué a día ver, cae esa clase? ese día que yo voy, O sea, el día de la clase presencial, presencial, ajá. es el 27 y 28, entonces creo que es un viernes y un sábado. 7 a 28 de septiembre. Ajá, entonces el viernes creo que es una clase de 3 horas y luego el sábado es de 8 a 5 o algo así. José, Por no molestar tanto también, bueno, yo el trabajo salgo más o menos a las 4, pero la clase presencial comienza a las 2. Bueno, lógicamente me dificulta demasiado, o sea, en algún día podré pedir permiso temprano, pero pedir siempre permisos así se me complica bastante. solo va a ¿Habría ser algún un día. problema? ¿Cómo? Solo va a ser el viernes, me parece. Ajá. O sea, pero eso depende del trabajo, o sea, no sé si pueda ir ese viernes tan temprano, no sé si se pueda. Ajá. No sé cómo vamos a hacer. Yo supongo que vamos a grabar para también los que no están en Guayaquil, porque no todos están en Ajá, Guayaquil. Entonces, en realidad tengo que conversar eso bien con el Illich, pero de ley me van a llevar y vamos a amplificar los micrófonos así ese día. Entonces, igual, si es que no puedes, por lo menos uno de los 2 días de ley es de poder algún rato. sí, 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 sí. Sí, sí, pero lo que podría hacer es sencillamente ir corriendo, termino clase, salgo del trabajo, voy corriendo para allá. Sí, claro, y te esperamos, de ley. Y luego el sábado Ya, también yo voy a estar todo el día y el sábado va a ser sobre todo ya hablar de sus proyectos y tratar de montarlos para tratar de tener algo que pueda ser experimentado o para poder calificar no solamente como un boceto, sino una experiencia. Entonces sí me interesa que podamos tratar, que tratemos de poner en práctica nuestras ideas, de alguna u otra forma. No solamente así escrito, no. Tengo la idea de esto así en dos líneas y ya.
sino que intentemos ponerlo en práctica en alguna tecnología. Eso. Entonces, Eh, ah, Cristian, un día para hacer una tutoría, porque estoy trabajando con una especie de, no sé si llamarlo como circuitos, pero con las luces LED de neón flexible. Entonces, no sé si yo pueda sacar un audio ahí, porque eso me interesa, o sea, sacar audio de la misma obra, ¿no? Que genere. Entonces, no sé cómo hacer una especie de, para sacar unas frecuencias de esa misma obra. bueno, como ahorita no sé en realidad de cómo se ven, ni siquiera esto que me dices, entonces ni siquiera sé si es Ya, que perfecto. funciona. Entonces, de ley, cuando planeamos una tutoría para que me muestres, o sea, justo con lo que estás trabajando Ya, ajá, perfecto. exacto. Porque ahorita no sé cómo, no, No, te queda abstracta la idea. ajá, Ya, tranquilo. Entonces, después ya ahí te mando imágenes más o menos de qué es y de qué va. claro, el Y si material que se estás puede sacar una usando. frecuencia, perfecto. Ya, perfecto. Material que estás usando y así. Pero hay una cosa que me haces pensar y es en Dan Flavin. No, Dan Flavin, sí le cachas a este artista, ¿no? Dan Flavin que trabaja con las fluorescentes. Y obviamente una dimensión Sí, de las esculturas de Dan Flavin es el sonido de las luces fluorescentes, ¿no? Que es súper fuerte. Zzzz. Entonces las obras del man suenan full fuerte a los focos. claro. Sí, entiendo. Sí, sí, cacho. Ujú. Bueno, pero podemos ver cómo puedo forzar un audio de esa frecuencia. Vamos viendo, tenemos que ir ¿Digo? desarrollando. Entonces Ya, ahí nos perfecto. ponemos de acuerdo, me escribes nomás por el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo en un horario, pero yo sugeriría el jueves antes de la clase, así tipo 4 porque ya nos vamos a ver a las 5 con el Pedro, si es que puedes, o organizarnos tipo martes o jueves Ya, para dale, yo te organizar eso. escribo, ¿sí? Dale, Chévere. para coordinar. Y Un para abrazo, acá nos lo vemos. mismo, ¿no? Entonces, si necesitan conversar más a profundidad de alguna idea que tienen, nos ponemos de acuerdo por el WhatsApp y hacemos una reunión. Y eso, entonces yo con eso ya quisiera terminar. Estoy cansado. Nos vemos el jueves. Un gusto. Listo, nos vemos. Chao. Un Chao, gusto gracias. verlo. Chao. Ah, Hasta gracias. luego. Chao, chao.